Cabildo, espacio patrocinado por Ferreterías El Bombín, Toldos Alcamas. Bueno, yo la verdad es que nunca había escrito un pasodoble, sobre todo porque es un género al que le tenía muchísimo respeto, ¿no? Lo mismo que a la marcha procesional. Me parece que es un estilo, un género en el que hay que condensar música muy buena en poco tiempo, ¿no? Porque un pasodoble no debe exceder de 4 o 5 minutos. 5 minutos ya es mucho, ¿no? Para un pasodoble. Y entonces pues nunca había tenido el valor, digamos, de abordar el pasodoble, ¿no? Sin embargo, cuando me enteré de la noticia de que la Macarena estaba organizando un festival taurino para la asistencia social, pues sentí la necesidad de colaborar, ¿no? con mi hermandad, ¿no? Ese día, a pesar de ser grandísima figura, quien realmente mandaba en plaza, usando un símil taurino, era la Virgen de la Esperanza, ¿no? Entonces vi como si esos grandes toreros fueran por una tarde los subalternos, ¿no? de la Virgen, ¿no? Sus banderilleros, ¿no? Y por eso se me vino también el flash del título, que es algo inusual en mí, porque yo los títulos siempre los suelo poner después de escribir la obra. Sin embargo, esta vez me vino el título de Cuadrilla de la Esperanza, que por otro lado, la palabra cuadrilla también tiene una acepción cofrade, además de taurina, ¿no? Y para sorpresa mía, pues creo que ha sido la obra que he escrito más rápido, ¿no? Porque en una semana tenía ya lista hasta la instrumentación, ¿no? Un poco antes de acabarlo, pues me puse en contacto con el hermano mayor, con José Antonio Fernández Cabrero. Les puse la idea, les dije, mira, José Antonio, estoy haciendo un pasodoble para el festival, ¿no? Que he sentido la necesidad, ¿no? de colaborar en embellecer aún más esa tarde, ¿no? Y les pareció la idea desde el primer momento pues muy bonita, ¿no? Dijeron que era un gesto muy bonito por mi parte. Nos citamos un día con los miembros de la Junta que estaban dedicándose a organizar el festival. Yo les llevé una grabación a una maqueta, ¿no? Con sonido virtual para que lo pudieran escuchar y les encantó, ¿no? Todos estaban de acuerdo en que era un pasodoble muy macareno, además, ¿no? Que había sido mi intención. Yo además vengo de una familia taurina. Mi padre fue un novillero de muchísimo cartel, ¿no? En toda España, y entonces pues reto doble, ¿no? Para ver si yo era capaz de hacer algo que él también le diera el visto bueno, ¿no? De hecho, la primera persona que se lo puse fue a él, ¿no? Cuando lo terminé y le pregunté, oye, ¿tú hubieras toreado con esto? Si te lo hubiera tocado tejera en la maestranza. Me dijo, es totalmente torero, ¿no? Entonces el reto era conjuntar esos dos mundos, ¿no? Por un lado el mundo taurino y por otro lado el mundo de la Semana Santa, y concretamente el universo macareno, que ya de por sí está muy relacionado con el mundo de los toros. A mí me gusta acompañar mis partituras cada vez que escribo una obra, una marcha, en este caso un pasodoble, de una portada original, ¿no? Que esté pintada por un artista, ¿no? Y bueno, se la encargué a Tomás Pérez Indiano, que es muy amigo mío y con el que ya había tenido una experiencia similar muy satisfactoria para la marcha del amor crucificado. Me hizo una portada maravillosa y se lo propuse, y él encantado, ¿no? Porque a él le gusta mucho también colaborar conmigo. Yo le di un poco la idea de lo que quería que fuera la portada. Le pedí que se inspirara en fotos taurinas antiguas también, ¿no? De principios del siglo XX, y que se reflejara un poco esa idea que yo decía, ¿no? De que los toreros hicieran el paseillo, pero como si fueran los banderilleros de la Virgen, ¿no? Que era la que realmente era cabeza de cartel esa tarde, ¿no? Ya te digo, la puesta de largo del pasodoble ha sido soñada, ¿no? Porque
ni siquiera los grandes pasodobles de la historia han tenido un estreno como el que ha tenido este, ¿no? Se daba la circunstancia de que la banda del maestro Tejera pues cumplía este año 80 años al frente de la maestranza de Sevilla, ¿no? Y entonces ellos querían también hacer algo para conmemorar una efemérides tan importante. Y como el pasodoble le gustó tanto a José Manuel, pues ellos hicieron, como tú bien dices, un pequeño pasacalle al principio alrededor del ruedo y después se pusieron en el centro del redondel y estrenaron allí el pasodoble y después tocaron Macarena de Cebrián, ¿no? Con lo cual ha sido para mí pues un estreno que yo no me podía ni imaginar que fuera tan especial, ¿no? Para mí es una de las bandas de referencia. Ya he tenido la suerte de estrenar con ellos dos piezas de las que yo estoy especialmente orgulloso en mi catálogo, como fue Subida al Calvario y después Saeta Jerezana. Y como no hay dos sin tres, pues en esta ocasión hemos estrenado un pasodoble y para mí pues siempre es un privilegio trabajar con ellos porque es un honor, ¿no? Es un gusto enorme trabajar con una banda de esa categoría, ¿no? Está dividido en varias secciones. La primera quizás sea una de las más curiosas porque empieza con una fanfarria que, haciendo referencia obviamente al toque de clarines que se usan en la maestranza, sin embargo yo quise hacer una extrapolación con la introducción de cornetas típica de una marcha procesional sevillana y más concretamente de una marcha macarena, ¿no? Y entonces pues quise hacer un guiño también al inicio de mi marcha Como tú ninguna, ¿no? Una obra tan por la que todo el mundo me conoce, ¿no? Por Como tú ninguna. Entonces cogí el tema inicial de Como tú ninguna, que es esta fanfarria. Evidentemente tiene un carácter totalmente triunfal, apoteósico por lo que describe, y lo quise convertir en un motivo más trágico, ¿no? Para expresar esa angustia y ese momento de tragedia que es cuando que flota en el ambiente cuando una corrida o cuando el toro va a salir, ¿no? Porque no se nos olvide que una corrida de toro tiene mucho de tragedia, ¿no? Porque lo que está en juego es una lucha entre la vida y la muerte. Y quise transformar esa fanfarria en este motivo inicial. Que es el mismo motivo de Como tú ninguna, pero como digo, al cambiarle la modalidad, cambiarle los acordes, pues se tiñe de un tono más trágico, ¿no? Entonces ese es el motivo con el que empieza el pasodoble, ¿no? Una especie de preludio de lo que comienza. Después hay un motivo ya exclusivamente más taurino, que yo creo que hay un elemento que debe tener todo pasodoble torero, que es el garbo, ¿no? Tiene que ser una música con mucho garbo, con mucha elegancia, pero prestancia de decir aquí estoy yo, ¿no? Entonces, sin solución de continuidad con esa fanfarria, entra ese motivo, que sería... Como digo, que tiene ese garbo que debe tener un pasodoble torero a mi juicio. Y después viene ya también un elemento que entronca con uno de los pasajes fundamentales de una marcha profesional, que es el fuerte de bajos, ¿no? El fuerte de bajos en una marcha es una melodía que se le asigna a los instrumentos graves, sobre todo de metal, ¿no? Por eso se le llama el fuerte de bajos, mientras que las maderas, los instrumentos más agudos, toman por un momento el papel de acompañante, ¿no? Este pasodoble en concreto tiene dos fuertes de bajo, ¿no? Y se me vino a la mente también que una de las marchas más emblemáticas que tiene la Macarena, si no la que más, que es Coronación, pues sustituye
el tema principal, que sería el tema A, por un motivo en fuerte de bajo, ¿no? Pues por eso yo quise también que el tema inicial fuera ese, ¿no? Que sería una cosa así. Entonces, como veis, es un pasaje que casi podría ser el fuerte de bajo de una marcha. Y ya nos introducimos en el tema principal del paso doble, que es una melodía, como decía antes, también muy garbosa y muy torera, y acompañada por esa fórmula de acompañamiento tan típica de la que hablaba antes, que sería el tema... que en su acompañamiento quedaría una cosa así. Que es un motivo que todo el mundo rápidamente identifica con lo taurino, incluso podría ser el paseillo. Y después ya llegamos al segundo fuerte de bajo, ¿no? Quise que este paso doble tuviera dos fuertes de bajo, uno al principio y otro donde realmente le correspondería, que sería después de este tema principal, ¿no? Y aquí pues hago uso de una melodía también que tiene ese marcado carácter torero, ¿no? Que sería... con el típico acompañamiento en las maderas, y también hice uso de un instrumento que es los cascabeles, ¿no? También haciendo una referencia a que se pueden escuchar en las mulillas, ¿no? de la plaza de toros. Entonces quedaría... Pues ese tema se expone en los agudos y hay una reexposición de todo. Ya nos deja en suerte, usando un símil taurino, el trío, que aquí es donde yo ya sí quise quizás salirme un poco de los tríos exclusivamente taurinos y darle un carácter más de trío, de marcha, de procesión, y sobre todo de cómo yo concibo un trío, ¿no? Que tiene que ser una melodía muy lírica, y yo suelo hacer los tríos de unas dimensiones quizás que sean más extensas de lo que suele ser habitual, ¿no? Intento que sea en unas melodías de gran arco y de mucha expresividad, que aquí se podría relacionar con lo que es el cenit de la lidia de un toro, que es la faena de muleta, ¿no? Que es donde realmente el torero expone todo lo que lleva dentro, ¿no? Si el torero es artista, pues ahí es donde realmente va a echar el resto, ¿no? Y es donde realmente pues se va a decidir si es merecedor de trofeo o de silencio, o incluso de salir por la puerta de atrás, ¿no? Entonces se me ocurrió una melodía articulada en dos secciones. La primera sería esta. Y ahora viene una segunda sección del trío, que cobra un poco más de garbo, para hacerlo más taurino. La partitura está marcada con la indicación de tocarlo con gracia, pero con gracia en el sentido de elegancia, que sería esto.
entonces quedaría un poco con el acompañamiento. Evidentemente esto hay que vestirlo, ¿no? Y una de las cosas de los que conocen mi música que yo le doy más importancia es cómo se visten las melodías. Es decir, una melodía se le puede hacer una armonización muy sencilla o se le puede hacer un traje ya más especial, ¿no? Para que se nos entienda, es la misma relación que hay entre una modelo y la ropa que se le pone, ¿no? La melodía de por sí, si es bella, pues sí, es como si la modelo fuera bella, ¿no? Pero ahora, si esa modelo no está bien vestida, pues ya a lo mejor no te parece tan bella, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la armonía es el traje de la melodía. Una buena armonización puede hacer más hermosa una melodía que a priori no fuese tan interesante. Y al revés, una mala armonización, ojo, no una armonización simple, una mala armonización te puede incluso arruinar una melodía que tuviera cierta belleza, ¿no? Entonces yo siempre me gusta cuidar muchísimo el tema de la armonización, y aunque básicamente puedan ser a lo mejor acordes muy simples, pero me gusta meterle algún tipo de detalle para que se escuche por detrás una especie de movimiento armónico continuo. Por ejemplo, a ver si se percibe. Entonces, como se puede apreciar, el movimiento armónico es muy sinuoso. Siempre hay alguna nota o algún cambio que hace que el acorde se transforme en otra cosa que no es básicamente, ¿no? Incluso me atrevería a decir que busco la sensualidad en la armonía, ¿no? Yo soy un compositor muy armónico, ¿no? Me gusta eso, buscarle siempre el detalle al acorde para que no sea básico. Y entonces, después de este trío, que como decía, casi es el trío de una marcha, pues ya viene la reexposición del mismo de una manera ya triunfal, haciendo referencia pues que el torero realmente ha cuajado su faena y todo es apoteósico, y quise hacerle un cambio de tono, es decir, poner esta melodía en vez de en do mayor, ponerla en mi bemol mayor, que es un cambio de tonalidad poco habitual, y quise hacerlo sin el uso de lo que la armonía emplea para hacer los cambios de tono, que es la modulación. La modulación es un pasaje de transición, una especie de puente entre dos tonalidades. Aquí quise hacerlo de manera brusca para conseguir un efecto de eclosión, de sorpresa. Y en la partitura estaba marcado con una indicación que puse, que era que ese pasaje había que tocarlo de forma arrebatada, ¿no? Ese tránsito. Claro, ¿qué es eso? Un arrebato es algo que te entra de momento y que nadie se espera, ¿no? Para responder ya el trío de una forma, como decía antes, pues triunfal, ¿no? Con el que termina el paso doble, pues eso, el torero ha triunfado, ha salido a hombro por la puerta y todo el mundo ha disfrutado mucho y el espectáculo ha sido maravilloso.